La casa de la fuerza. En el segundo libro de las Crónicas, capítulo 25, se narra la historia de un rey llamado Amasías. Es descrito muy joven cuando asciende al trono de Judá. Se dice que hizo lo recto ante los ojos del Señor, aunque no de todo corazón. Es interesante notar que a pesar de que este rey actuaba en rectitud delante de Dios, su corazón no era íntegro en el servicio al Señor. La ley de Moisés recalca muchas veces en que lo principal en el servicio a Dios debe ser el amor que nosotros le entreguemos con nuestro corazón. En Deuteronomio 6:5 se lee: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Luego, esto mismo lo encontramos en Deuteronomio 10:12, 11:13 y 30:6. Es decir, que hacerlo recto o con justicia delante de Dios solo va a ser útil cuando esta actitud es motivada por el amor que hay en nuestro corazón. Amasías es un nombre que significa fuerza de Jehová. Y efectivamente, Amasías fue un hombre lleno de la fortaleza de Dios. Amasías demostró su deseo de buscar justicia cuando envió a buscar a aquellos infames siervos suyos que habían asesinado a su mismo padre para vengar su muerte, permitiendo que los hijos de estos asesinos vivieran tal y como lo establecía la ley de Jehová. Realmente, era Amasías un hombre justo que deseaba hacer las cosas correctamente. Sin embargo, al no conocer a Dios de una forma personal, sino únicamente a través de las experiencias de otros, no sabía cómo actuar ni qué camino escoger cuando se encontraba en algún dilema. Qué difícil ha de ser para una persona depender siempre de las decisiones de otros. ¿Cómo afecta el carácter de una persona al no tener una experiencia propia con Dios que lo conduzca a utilizar el criterio propio en el momento en el que se necesita? ¿Cuánto necesitamos enseñar a los nuestros a experimentar a un Dios cercano, a conocerle y aprender a amarle? Según de Crónicas 25:5 dice: además, Amasías reunió a Judá y conforme a sus casas paternas los puso bajo comandantes de miles y comandantes de cientos por todo Judá y Benjamín. E hizo un censo de los 20 años arriba y halló 300,000 hombres escogidos, hábiles para ir a la guerra y para manejar lanza y escudo. Y tomó a sueldo a 100,000 guerreros valientes de Israel por 100 talentos de plata. En este versículo leemos que el rey Amasías contaba con un gran número de guerreros valientes para salir a la batalla contra unos pocos de Seir. Los hijos de Seir eran un pueblo que siempre mostraron enemistad contra el pueblo de Dios. Amasías pretendía derrotarlos y romper de esa manera la amenaza que representaban. Según se lee en la escritura, Seir era un pueblo pequeño que fácilmente podrían ser destruidos por los ejércitos de Judá. Sin embargo, Amasías, por la carencia de seguridad que tenía, no se animó a ir a la guerra, sino que contrató a 100,000 mercenarios del ejército de Israel y Efraín. Posiblemente esto le hacía sentir mayor seguridad de su victoria, pero por ello mismo desagradó a Dios de tal manera que éste tuvo que enviarle una palabra de consejo, recomendándole ir a la guerra solamente con su casa. El Señor le estaba dando una palabra que debía haber traído seguridad a las decisiones de Amasías. Lo estaba respaldando a pesar de que el mismo Amasías se dice que hacía lo recto ante los ojos de Dios, aunque no de todo corazón. Dios le estaba dando seguridad. Deseaba que él aprendiera a confiar plenamente en Dios, que tuviera certeza que con aquellos que él le había dado iba a obtener una gran prosperidad y tranquilidad para su pueblo. Esta actitud de Amasías podemos verla en muchos hogares actualmente. Gente que no confía en los suyos, gente que menosprecia lo que Dios les ha dado, padres que no creen en que sus propios hijos serán esas columnas que soportarán el hogar, esposos que confían más en extraños y esperan más de ellos que de la misma pareja,
Dios, de la misma manera como lo hizo con el rey Amasías, envía hoy un consejo a esos padres, a esos esposos o esposas y aún a esos hijos, para que entiendan que en el hogar se encuentran las armas necesarias para enfrentar aquello que se esté tratando de derribar. Por otra parte, Joiada fue un buen sacerdote que había acompañado al padre de Amasías durante su reinado. Sin embargo, Joiada ya había muerto y a causa de eso el pueblo de Judá se había desenfrenado en pos de los ídolos. Dios nunca dejó solo al pueblo. Siempre les levantaba guías, pastores, sacerdotes, profetas, jueces, reyes, etc. Y ahora Dios llevaría a Amasías un mensaje a través de un hombre de Dios y luego por medio de un profeta. El propósito era señalar el camino del rey y darle certeza a sus decisiones. Esto nos muestra la necesidad de que un hogar sea dirigido por decisión propia de la cabeza de casa, pero siempre contando con la guía y supervisión de un ministro del altar. El hombre de Dios enviado al rey, según 2 Crónicas 25:7, le aconsejó de parte de Dios que despidiera a los guerreros que había contratado. El rey, a pesar de que no estaba convencido de perder el dinero que les había pagado a estos valientes, por no decir mercenarios, tomó la decisión de despedirlos y efectivamente fue a la batalla con su misma gente, valientes y diestros guerreros de Judá, y consiguió una gran victoria contra Seir. Qué satisfacción saber que podemos lograr grandes proezas si aprendemos primeramente a confiar en Dios, pero también a confiar en que nuestra casa es capaz de presentar batalla contra cualquier enemigo que nos amenace. Según de Crónicas 25:14, dice que después que Amasías regresó de la matanza de los edomitas, trajo los dioses de los hijos de Seir y los puso como sus dioses. Se postró delante de ellos y les quemó incienso. La victoria que Dios dio a Amasías fue milagrosa. De la forma en que derrotaron a sus enemigos, era imposible creer que se hubiera logrado sin intervención divina. Sin embargo, el rey no lo consideró así, y lo primero que hizo fue agradecer el favor a dioses extranjeros. Cuando Dios vio la actitud del rey, le envió inmediatamente un profeta para hacerle volver de su error. Amasías no quiso escuchar la reprensión y agrediendo al profeta lo hizo callar. Grave equivocación de este rey. Dios lo abandonó y su final estaba pronto a llegar. La pregunta que surge al final de esta historia es: ¿cuál fue el origen del problema de Amasías? Conocemos su negativa a atender la voz de Dios, pero ¿de dónde surgió todo esto? Si volvemos al inicio de esta historia, veremos a un rey con algunos rasgos muy marcados y los cuales pudieron haber sido la causa de su terquedad. Primero, solía asociarse con impíos, enemigos de Dios. Los de Israel y Efraín estaban bajo juicio cuando él los contrató como parte de su guardia militar. La Biblia nos señala varios tipos de personas con las cuales no conviene asociarnos. Proverbios 22:24 dice: no te asocies con el violento. Proverbios 24:21, no te asocies con el inestable. Proverbios 29:19, no te asocies con el chismoso. Según de Timoteo 3:14, no te asocies con el desobediente. Según de Corintios 6:14, no te asocies con el incrédulo. Y Salmos 50:18, no te asocies con el adúltero. Segundo, su aflicción fue notoria cuando el hombre de Dios le aconseja deshacer la alianza con Israel. Y él sabía que iba a perder mucho dinero con ello. Su enfoque estaba más en lo que se iba a gastar que en lo que iba a agradar al Señor. Tercero, dejó de depender de Dios. Cuando vio que su ejército era suficiente para derrotar a sus enemigos, buscó batalla contra Israel. Recordemos que Israel estaba muy molesto porque inicialmente los había contratado para ir contra Seir y luego los despidió. Así que Israel vino contra Amasías, lo destruyó, lo saqueó y lo empobreció. Cuarto, el rey Amasías dejó de buscar a Dios y desde ese momento empezó su decadencia.
Una lección que podríamos sacar de la historia del rey Amasías de Judá es que seremos fuertes siempre que estemos cerca de Dios y escuchando sus consejos y también sus amonestaciones.